Mi nombre es Víctor Delgado, trabajo como agente de medio ambiente en el Cabildo de Gran Canaria. Para quienes no lo sepan, pues los agentes de medio ambiente somos funcionarios públicos que tenemos atribuida la condición de agentes de la autoridad en materia medioambiental y prestamos funciones, entre otras, pues de policía en la custodia, protección y vigilancia de espacios naturales, de flora, de fauna. Y en la fauna es algo en lo que me voy a centrar. Planificamos el trabajo intentando centrarnos en aquellas incidencias que pueden estar teniendo mayor repercusión para esa fauna, desde la colocación ilegal de veneno en el medio no urbano hasta la captura ilegal de fauna silvestre o el impacto que pueden tener determinadas infraestructuras para dicha fauna, como pueden ser tendidos eléctricos aéreos, o la que voy a comentar hoy, que es el impacto ambiental asociado a los parques eólicos, centrándonos particularmente en el fenómeno de la colisión de las aves. Y hablarles de la línea de trabajo que a ese respecto ha iniciado el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Quiero aclarar, primeramente, que esta comunicación no tiene en ningún caso la intención de constituir un ataque a la necesaria implantación de la energía eólica, pero sí que tiene la aspiración, que además es una exigencia legal, de que esa implantación se produzca en los términos a su vez medioambientalmente más sostenibles. Y voy a intentar poner un poquito de contexto. España se encuentra a estas alturas, como el resto del planeta, en una lucha que todos conocemos contra el cambio climático, es decir, el calentamiento que hemos provocado en el planeta a fuerza fundamentalmente de la quema de combustibles fósiles para la generación de energía, y la consiguiente acumulación de gases de efecto invernadero con las consecuencias que todos conocemos, ¿no? Una mayor recurrencia, pues desde incendios forestales hasta sequías, inundaciones, incluso pandemias. En esta batalla contra el cambio climático se han ido jalonando una serie de cumbres internacionales, puede que las que más nos suenen sean la de Kioto del 97 y la de París de 2015. Está particularmente importante por cuanto es la que ahora mismo está marcando la hoja de ruta en cuanto a los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con un gran objetivo, que es intentar evitar el que aumente la temperatura global en 2 grados con respecto a los niveles preindustriales. En este sentido, a nivel internacional, la Unión Europea viene jugando un papel de actor principal en el impulso de esta batalla, marcándose unos objetivos bastante ambiciosos con los horizontes temporales de 2020, 30 y 50, que pasan necesariamente, entre otras medidas, por un impulso decidido de las energías renovables y entre ellas, con un papel muy destacado, la energía eólica. En el caso de España, estamos ante una potencia a nivel internacional en investigación, desarrollo e innovación en materia de energía eólica, que viene atravesando unos años de forzoso parón en lo que es la potencia instalada, sobre todo a partir de la crisis de 2008, por cuanto se produjo una reducción de las ayudas a la instalación de renovables, pero estamos precisamente en un cambio de ciclo, que es la idea que quiero dejar, ¿vale?, al respecto del motivo de la ponencia. Estamos en un cambio de ciclo en el que se va a disparar, para el cumplimiento de esos objetivos de renovables con el horizonte de 2030, se va a disparar la implantación de energías renovables y particularmente de la eólica. De hecho, en el Plan Nacional de Energía Clima 2021-2030, que es la hoja de ruta para el cumplimiento de esos objetivos a 2030, en el caso de España, pues se habla de la intención de alcanzar en esa fecha 50 gigavatios de potencia instalada. Esto, para que todos nos entendamos, significa duplicar la potencia que tenemos instalada a día de hoy. En definitiva, un horizonte en el que va a haber una gran implantación de este tipo de infraestructuras en el medio. ¿Y cuáles son los principales impactos ambientales que tiene esta tecnología? Pues quizás el más evidente para la mayoría del público es el impacto visual, paisajístico, ¿no? Estas son infraestructuras que se colocan en espacios en muchas ocasiones de gran valor ambiental, que además conjugan una gran potencialidad en el aprovechamiento del recurso eólico, y son infraestructuras que tienen una presencia en términos de impacto visual considerable. Estamos hablando de que un aerogenerador puede tener perfectamente una altura desde la base a la punta de pala de 170 metros de altura. Hay otro impacto muy destacado, que a veces igual no se menciona suficientemente, que es el de la afectación del hábitat, es decir, ahí donde se instalan los aerogeneradores, pues
ese hábitat va a sufrir una transformación considerable. Se van a abrir accesos, pistas, va a transitar maquinaria pesada, se van a establecer instalaciones pues complementarias a ese parque, como pueden ser las líneas eléctricas de evacuación, las subestaciones, zonas de aparcamiento, etcétera. En consecuencia, ese territorio pues puede quedar seriamente dañado en sus valores ambientales, con lo que esto representa para las aves que puedan estar haciendo uso de ese hábitat, que puede quedar pues inservible, pues como desde área de invernada hasta ruta migratoria, a zona de campeo, etcétera. En cualquier caso, como decía al comienzo de la intervención, el impacto ambiental en el que yo quiero centrarme es el de la colisión de las aves en las aspas de los aerogeneradores. ¿Y qué cosas sabemos al respecto? Existen relativamente pocos estudios sobre seguimiento publicados del impacto que se está produciendo. Relativamente pocos, digo, para el número de parques que están en crecimiento, como hablamos anteriormente. Y la afectación va a depender de una combinación de circunstancias relativas al emplazamiento en el que va a ir situado el parque eólico, ¿vale? Las características morfológicas, por así decirlo, de ese hábitat y a su vez las características de comportamiento, de uso del territorio de las aves allí presentes. Pues como decía, en aquellas zonas en las que hay un gran uso de la misma por aves, ya sea por cuestiones de campeo, reproducción, migración, etcétera, evidentemente la implantación de un parque va a tener un efecto mayor. Parece que los grupos de aves más afectados suelen ser aves hibernantes o migradoras frente a las residentes, a pesar de que se constata para todas que no parece haber un efecto de habituación a las estructuras, de tal manera que siguen cayendo de forma recurrente. La mayoría de los estudios que hay publicados se centran en grandes aves, es decir, en lo que pueden ser rapaces o incluso carroñeras, y sin embargo existen estudios que apuntan a que casi el 80% de las aves que se ven afectadas son paseriformes, lo que conocemos como, frente a esas grandes aves, como pájaros, ¿no? No, como decía, no hay evidencia de que se produzca un efecto de habituación. Si bien es cierto que hay dentro de un mismo parque la afectación de los diferentes molinos no parece no ser la misma, es decir, hay aerogeneradores que pueden constituirse en auténticos puntos negros, ¿vale? Donde hay una mayor incidencia, mientras que en otros apenas se producen incidencias, y esto es debido a que las aves no se distribuyen de forma uniforme por ese territorio, sino que tienen sus propias pautas de movimiento en función del uso concreto que hacen de ese espacio. Parece que los aerogeneradores que se colocan en los bordes de línea suelen tener una mayor incidencia de colisiones, ¿vale? En el entendido de que las aves, en su intento por sortearlos, pues son los que terminan en esas rutas de superación de esas barreras que vienen a constituir pues aquellos que quedan más próximos al tránsito de las aves en muchas ocasiones. Hay otros riesgos asociados a la instalación del aerogenerador para la colisión de aves. Por ejemplo, en las migrantes nocturnas parece que está constatado que aquellas luces que se producen, que se colocan en los aerogeneradores para, digamos, evitar el riesgo de la aeronáutica, pues atraen a algunas de estas aves. Y evidentemente, por ejemplo, malas condiciones climáticas pues van a hacer que la incidencia sea mayor. En cuanto a cuántas aves pueden estar cayendo en nuestro país, yo la verdad es que no me atrevo a aventurar una cifra, entre otras cosas porque no existen muchas estimaciones oficiales y hay una gran disparidad en las estimaciones en los estudios publicados. Además no existe uniformidad en los seguimientos que hacen los propios parques, no existe una uniformidad en el procedimiento de seguimiento que se sigue, y además se considera en términos generales que puede estar habiendo una subestimación de la mortalidad pues considerable, entre otros motivos porque esto depende de la capacidad o la dedicación del observador, de la estructura de vegetación de ese entorno. Desaparecen cadáveres muy rápidamente, es decir, entre muestreos hay una desaparición que puede estar cercana al 80%
de las especies. En España normalmente esos muestreos se producen en la mayoría de seguimientos por las empresas en unos lapsos de 15 días y, como digo, puede llegar a desaparecer hasta el 80% de los cadáveres que se producen fundamentalmente por la presencia de especies carroñeras oportunistas. Y además la superficie peinada pues no suele corresponder ni mucho menos con el total del área de potencial caída de las especies afectadas. Ya digo, yo no me atrevo a dar una cifra, tengo algunas por aquí. El Servicio, por ejemplo, de Pesca y Fauna Silvestre de Estados Unidos valora entre 140.000 y 500.000 las aves afectadas al año. El entorno de 500.000 es una cifra que se repite en varios estudios en el caso de Estados Unidos. El Reino Unido valora en torno a 33 aves por aerogenerador y año la estimación promedio de lo que puede estar siendo la afectación. Y en España tenemos pues estudios muy variados, desde los que indican un porcentaje de afectación por aerogenerador, que suele ser el más común indicado por las empresas, en torno a 2 aves por aerogenerador, hasta otras que pueden llegar a más de 60, ¿no? SEO BirdLife en su momento sacó una cifra que habla de millones de aves afectadas, lo cual pues hay que tomar con precaución. Ya digo, yo no me atrevo a lanzar una estimación, si bien es cierto que para la reflexión dejo el siguiente hecho. El Plan Nacional Integral de Energía y Clima, la hoja de ruta de la que hablé anteriormente en la lucha de España por el cambio climático con el horizonte de 2030, ha sido objeto a su vez de un estudio estratégico ambiental, ¿vale? En el cual en definitiva se viene a evaluar las consecuencias tanto positivas como negativas de las medidas que se pretenden implantar para conseguir esos objetivos de implantación, en este caso de energía eólica. Como se puede ver en esa tabla que aparece en ese estudio, lo que hace a la afectación prevista de la energía eólica terrestre en la biodiversidad se califica como severa, ¿vale? Como severa, una escala en la que el efecto negativo mayor sería crítico y a continuación estaría el severo. Con lo cual, pues yo creo que es evidente que a nivel oficial también existe una clara conciencia de que esto está produciendo una afectación, teniendo en cuenta, que no sé si lo he mencionado ya más de una ocasión, que se produce una gran variabilidad en función de los diferentes parques, ¿vale? La ubicación que estos puedan tener, y dentro de los parques de los diferentes aerogeneradores. ¿Qué puede estar sucediendo en Canarias? En cuanto a la tendencia por colocación de potencia instalada, seguimos una senda similar a la del resto del territorio nacional. Hubo un periodo muy largo en el que esa potencia instalada estuvo, evolucionó muy poco a lo largo de los pasados 10-15 años, pero ya en 2018 se produjo un salto considerable que prácticamente dobló la potencia instalada, fundamentalmente por un avance considerable en la isla de Tenerife, ¿vale? Y hubo un salto de aproximadamente un 87% de incremento de la potencia instalada. En el caso concreto de Gran Canaria existen 44, si no recuerdo mal, parques eólicos a día de hoy, pero es que la estimación es que los mismos lleguen hasta un total de 78 parques más, ¿vale? Ahora mismo en trámite, que era lo que quería decir, están 78 más. Es decir, si aquí tenemos en los puntitos rojos, la distribución de los parques que tenemos en la isla de Gran Canaria, estos serían todos los que están en trámite, e incorporo ahora una capa que hace referencia a áreas en las que existe algún tipo de protección para las aves. Como podemos ver, la mayoría de parques eólicos en Gran Canaria se están concentrando en esa zona sector este-sureste de la isla, que es una gran llanura sedimentaria que, si bien está muy antropizada, es una zona de mucha importancia para numerosas especies de aves, ¿no? Particularmente esteparias y aves migratorias propias de ambientes acuáticos.
Con esta circunstancia, el Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente se preguntó qué incidencia podían estar teniendo estas infraestructuras en la avifauna canaria. De manera que nos dirigimos al Gobierno de Canarias para consultarle los datos que les estuvieran remitiendo las empresas de vigilancia ambiental. Y cuál no sería nuestra sorpresa cuando en muchos de los casos, la gran mayoría, las empresas parece que estaban reportando incidencia cero. De manera que nos decidimos a hacer una prospección a algunos campos para comprobar directamente por nosotros por la incidencia que podían estar dándose de colisión de aves, que evidentemente tenía que estar habiendo. Y para ello elegimos varios parques, 4 en concreto, en base a consideraciones fundamentalmente de facilidad de acceso, del emplazamiento, y procedimos con la ayuda de la unidad canina de la que dispone el cuerpo, que está adiestrada, entre otros elementos de detección para el de cadáveres de fauna, de la siguiente forma. Primero hicimos una batida. La superficie la tenemos por aquí representada, siempre es mayor del lado de sotavento, que es hacia el cual en principio va a producirse la caída de la mayoría de cadáveres, y 20 metros por barlovento. Hicimos un peinado de esos parques con una línea hombre, ¿vale? De manera que, a ver, parece que esto no quiere avanzar como debiera, de manera que se localizan primero por la simple observación de los agentes una serie de aves afectadas, y a continuación se produce la intervención de la unidad canina, ¿vale? Que hace un rastreo seguidamente de los agentes, y evidentemente por esas dificultades de localización de las que hablaba antes, pues aparecen localizadas por el animal pues muchas aves más. El parque, esto fue uno de los parques que prospectamos, el de la montaña de San Francisco, tiene 5 aerogeneradores, está situado en Agüimes, y de por medio se encuentra un área prioritaria de protección de aves, ¿vale? La goleta de Arinaga. Ahí tenemos pues las diferentes especies que están protegidos, desde el chorlitejo patinegro hasta el alcaraván o el halcón tagarote, y por aquí tenemos los resultados. Aparecieron pues 3 cernícalos una vez sin identificar. Tenemos algunas imágenes, ahí se ve pues un cernícalo en la que por el estado avanzado de descomposición pues no podemos saber exactamente si se trató de la sección de parte del cuerpo por la pala, o si pudo producirse una depredación posterior. Aquí tenemos algunos restos más. Otro de los campos prospectados, uno de los mayores, o el mayor si no me equivoco a nivel del archipiélago, el que está situado en el barranco de San Bartolomé de Tirajana, conocido como Llanos de Juan Grande. Tenemos 2 áreas prioritarias de protección de aves y un IVA en lo que es la superficie de ese campo. Y por aquí tenemos los resultados de todo lo que los restos que aparecieron en ese campo, varios cernícalos, palomas, por ahí teníamos también alguna lechuza, garza real, etcétera, ¿vale? Varios restos que no pudieron ser identificados. Por aquí aparecen algunos de ellos. Montaña Pelada, un tercer campo que se prospectó en Galdar con 7 aerogeneradores, también dentro de un área prioritaria de protección de aves, entre otras la Par de la Chica. Y ahí tenemos la tabla de todos los restos que fueron apareciendo, igualmente cernícalo, que es un ave que se ve en general bastante afectada, restos de una rapaz desconocida y algunos otros restos que no pudieron ser identificados. Y por último el campo de la Punta en Santa Lucía, 5 aerogeneradores, igualmente ocupando área prioritaria de un par de espacios de protección de aves. Y tenemos por ahí pues también los resultados, gaviotas, una rapaz desconocida y varios restos sin identificar. Ahí tenemos algunas fotos de la intervención. Ahí tenemos el total de incidencias que han ido en aumento, es decir, con posterioridad a estas prospecciones se ha hecho alguna más y se ha ido atendiendo también a los avisos que hemos ido recibiendo de incidencias puntuales que han arrojado pues la afectación de otras especies, como puedan ser, por ejemplo, varios ejemplares de halcón tagarote. ¿Vale? Las cifras ahora mismo no serían tan importantes
por cuanto para saber, digamos, de forma cualitativa el impacto que se está produciendo hay que hacer un seguimiento en el tiempo. Nuestra intención era simplemente constatar que esa afectación evidentemente se estaba produciendo y a partir de aquí los agentes abren una fase administrativa en la que se va a recabar información o se está recabando ya información de los expedientes de esos parques, ¿vale? Con diferentes intenciones. Por un lado, se trataría de valorar cuestiones como el cumplimiento de las empresas titulares de la explotación de los parques, de los condicionantes que tienen impuestas por las declaraciones de impacto ambiental. A partir de esa información, como también es la de hacer una valoración del seguimiento de vigilancia ambiental que se está haciendo y cómo se está trasladando esa información a la administración. Muchos parques ya tienen señalado en el condicionante, de hecho, la obligación de informar a los agentes de medio ambiente cuando en sus planes de vigilancia pues sucede la aparición de alguna especie protegida afectada. A partir de esa información, como digo, se abren diferentes líneas de trabajo, como puede ser requerir a la autoridad administrativa la toma de medidas para que se impela a esas empresas a que se intenten minimizar los impactos. Puede haber una valoración o va a haber una valoración de la exigencia de responsabilidades también en base a la ley de responsabilidad medioambiental, o si fuera el caso, evidentemente, instar los procedimientos sancionatorios que procedieran frente a las eventuales infracciones administrativas o penales que se pudieran producir. Al final, también un objetivo muy importante es el de conseguir que aflore información, ¿vale? Como me parece que ya he comentado a lo largo de la charla, hace falta aflorar información porque no son suficientes para el número de campos que existen los informes que son públicos y entonces el que aflore esa información va a tener repercusiones en varias dimensiones, ¿no? Ahí se mencionan algunas. Evidentemente, para garantizar el cumplimiento de la normativa de protección de la biodiversidad hay que conocer ese impacto, pero aparte se favorece la implantación y el desarrollo de medidas de protección, se contribuye a la mejora de los futuros estudios de impacto, se favorece la fase de información pública también y puede servir también para informar la elaboración más adecuada en el futuro de las declaraciones de impacto ambiental. Y una mejora en definitiva en un problema que hay, que es el de lograr realmente emplazamientos que minimicen la afectación a las aves. Y bueno, más o menos esto es todo lo que les quería contar sobre este problema. Nosotros seguiremos trabajando y seguiremos haciendo servicio público, informando de nuestros resultados y adoptando las medidas legales que puedan proceder. Pues muchas gracias por la atención.